Bueno, nos encontramos con la profesora Miss Chio y venimos a hacer unas preguntas sobre la época entre los 40 y los 60. La primera pregunta, ¿a qué se dedicaban principalmente las mujeres? En esa época, a su casa. Siempre, por lo general, eran amas de casa. Pocas trabajaban. O tenían, bueno, la necesidad sí, pero casi nadie trabajaba en esas épocas. ¿Y cuáles eran las actividades de los hombres? Pues trabajaban como empleados, obreros, básicamente. Bueno, antes, ¿cómo se transportaban a sus trabajos? En transporte público había que tranvías. ¿Tranvía? Sí, todavía existen los tranvías. Porque el metro creo que fue después. Camiones urbanos. ¿Cómo se vestían? Era muy común que utilizaran los hombres trajes, saco y sombrero. ¿Y las mujeres? Las mujeres por lo general eran con faldas, vestidos. ¿Y qué comidas eran las más comunes? Ay, pues los guisados que hacían las señoras, que eran los molitos, pipianes, las sopas, caldos. ¿Aún no existe la comida rápida o no se usaba mucho? No, la comida rápida, si te refieres a las hamburguesas y todo eso, eso ya fue después. ¿Hablaban de festejos patrios y cómo eran? Yo creo que sí, hablaban de festejos patrios y bueno, te puedo comentar, una de mis tías, yo me imagino que por esas épocas ella vivió aquí en Puebla, con una familia acomodada que estaba cerca del Palacio Municipal. Y en las ferias patrias generalmente había cenas de gala en el Palacio Municipal. Y las mejores familias acomodadas eran las que iban ahí, y había desfile y había verbena. En ese entonces, ¿cuánto ganaban? No sé. ¿No? ¿Cree que le hayan alcanzado para vivir? Bueno, para vivir bien antes. No, para vivir bien no, para vivir. Nada más para... O sea, sí. Para sobrevivir. Sí. Y sobre todo porque antes las familias eran muy numerosas, yo creo que mínimo era de 6 hijos, de 6 en adelante, entonces mantener a tantos. Y en ese entonces, ¿cuál cree que era la diversión de los jóvenes? Pues, había me cuenta mi mamá que había las fuentes de sodas, donde había, ¿cómo se llama? Rocolas. O en los parques, daban vuelta por un lado y los hombres por el otro. Pues sí. ¿Y a qué jugaban los niños y las niñas? Pues sí, yo me imagino que las niñas a las muñecas y los niños al trompo, al valero y todo eso ya en la calle. Ajá, en por la lo calle. general. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es todo, profe. Gracias por contestar nuestras preguntas. De nada. Nos encontramos con el profesor José Valencia, su servidor. Vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la época de 1940 a 1960. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo se imagina usted que era la vida cotidiana en esos tiempos? Pues me imagino que antes principalmente era muy rústica. Segunda, estaban marginadas las mujeres por los hombres. No había evolucionado la tecnología y ellas se sentían pues tapadas o bloqueadas y no se desarrollaban como tal. Y hoy en la actualidad nos han demostrado que son mujeres muy capaces y anteriormente pues ellas muchas de ellas tenían ganas de crecer, de ser alguien en la vida, y por la marginación de los hombres pues no era posible. Además de que había muchos obstáculos, como cuando la revolución, la Segunda Guerra Mundial, y había muchos problemas que estaba distraída la gente. Y eso es lo que yo creo que en ese entonces pasaba con la gente que estaba. Bueno, ¿a qué cree que se dedicaban primordialmente las mujeres? A su hogar, a la siembra.
¿Y el hombre a qué se dedicaba? Igualmente a la siembra, no había muchas fuentes de trabajo, o había evolucionado nuevamente, como les digo, la tecnología, entonces casi por lo regular en ese entonces eran obreros, mecánicos, hojalateros, pintores, mucha mano de obra, albañiles, etc. Y la mujer por lo regular era ama de casa. ¿Puede recordaros cómo era antes su transportación a sus trabajos? Seguramente en ese entonces pues era en burros, caballos, carretas, bicicletas, etc. ¿Recuerda cómo eran su vestimenta de tanto hombres como mujeres? Es correcto, la vestimenta de la mujer eran naguas, rebozos, paliacates, de los hombres pues era, me atrevo a decir que ya estaba el pantalón de mezclilla, nylon, los pantalones pintados de ferrocarrileros, de peto. Bueno, ¿usted se imagina o cuánto piensa que ganaban en ese tiempo y cree que les alcanzaba para sobrevivir? Lo que pasa es que era poco lo que ganaban, pero antes el dinero rendía más porque era más barato todo, ¿no? Las frutas, la verdura y la vida pues era menos complicada como hoy, perdón. ¿Se acuerda cómo jugaban los niños de antes? Pues sí, jugaban con su pelota, una pelota de trapo, con un valero, un carro de madera, una matraquita, canicas, un trompo, todo era en ese entonces de madera, ¿no? Menos las canicas que en ese entonces creo que eran de barro. Bueno, por último, ¿se acuerda a qué se dedicaban o cuál era su pasatiempo de los jóvenes? Pues me atrevo a decir que en ese entonces el pasatiempo de los jóvenes era escuchar la radio, salir a pasear al Zócalo, a caminar por ahí con la novia. Eso es lo que yo creo que recuerdo de esa época que era, ¿no? A tomar una limonada, era limonada en ese entonces. ¿Ok? Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo, le agradecemos. Yo creo que en los 40 no había luz. La mayoría de los pueblos se alumbraban con velas o con gas o con lámparas de petróleo, ese tipo de cosas, ¿no? Que había en ese entonces, de las cuales pues yo no conozco, no vi, pero se sabe, ¿no? que hacían sobre todo en los pueblos. Y en cuanto a los festejos patrios, obvio no eran tan importantes o tan... Yo creo que siempre los ha habido. No lo sé desde cuándo exactamente, pero yo creo que siempre los ha habido y ha sido promovido por los presidentes, gobernadores o presidentes municipales de las zonas, ¿no? Y los pueblos son muy dados a ser muy disciplinados en ese tipo de cosas, o sea, aunque sea un desfile chiquito de escuelas o de cosas así, pero siempre los hay, ¿no? Y sobre todo en las fechas como el 15 y 16 de septiembre, como el 5 de mayo aquí en Puebla o las regiones de Puebla, y eso siempre ha existido. Yo me imagino que casi desde que sucedió el evento histórico que dio inicio a estas. ¿Y dónde cree que se le dé más relevancia? ¿En un pueblo en este caso o en una ciudad? No, en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque obvio que esos ya son además temas políticos, ¿no? Entonces los gobernadores o presidentes municipales de las ciudades importantes pues son los que tienen que lucirse con ese tipo de eventos. Eso no quiere decir que los pueblos no se hagan, pero que son más importantes y que son más vistosos en las ciudades. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuánto ganaban y si les alcanzaba a vivir? En ese entonces para no sé, hacer un enfoque a la ciudad, porque en el campo, bueno, se tiene entendido que en el campo, en los pueblos, el trabajo era muy de campo, bueno, el campo era muy rentable en ese entonces,
Pero en la ciudad, ¿usted cree que lo que ganaban les alcanzaba para vivir a ese estilo de vida que se daban en los 40 o los 60? Pues mira, yo creo que al igual que hoy, siempre ha habido problemas económicos en muchas clases sociales. Siempre ha habido pobreza, gente marginada, gente sin empleo y gente igual con mucho dinero, muy acomodados, etc. Lo que hoy vemos, pues, yo creo que se vio antes también, que si les alcanzaba, pues, de alguna manera subsistieron, ¿no? Las familias. Yo creo que a lo mejor antes había menos ricos que hoy, había más pobreza, pero había menos desigualdad seguramente, pero también depende de la época, porque según sabemos, en la época de Porfirio Díaz, por ejemplo, había familias que eran muy ricas, muy acomodadas, y había mucho más pobres. Entonces siempre ha habido épocas donde hay más y luego se empiezan a emparejar las cosas y después otra vez vuelven a surgir muchos más pobres. Y otra es, bueno, en base al conocimiento que tiene, ¿usted se imagina, llega a saber a qué jugaban los niños y las niñas en ese entonces? ¿O cuál era una actividad? Bueno, había muchos juegos que los niños tenían que inventar, o sea, la creatividad se les despertaba mucho a los niños, porque los juegos, obvio que existen, no existían antes, y eso hacía que se despertara más la imaginación en los niños y la creatividad. Y juegos, pues ha habido como los que, pues a lo mejor en mi caso, cuando yo era niño jugaba, que todavía existen y todavía subsisten, pero hay muchos que se van muriendo, ¿no? Se van quedando en el olvido y solamente son recuerdos de los que yo me acuerdo, o de los que yo a lo mejor alguna vez jugué, como el trompo, como el valero, como las canicas, y eso, pues hoy día los niños casi no juegan, ¿no? Y habrá muchos otros que sí todavía existan. No sé, ¿usted cree que ya desde, de los 40 a los 60, desde a partir de, no sé, una edad como 15, ellos ya tenían, o se dedicaban, no sé, a apoyar a sus familias laboralmente, o tenían una actividad de diversión? Depende de la zona, depende de la clase, pero yo creo que en todas las épocas siempre ha habido jóvenes o niños que han trabajado para apoyar la economía familiar. Hoy sigue sucediendo. Y también desde hace muchos años, o sea, en estas épocas de los 40, 60, 50, 60, etc., también ha habido jóvenes que eran nada más mantenidos por sus papás, ¿no? Depende de la clase social, y que esos a lo mejor se dedicaban un poco más o más tiempo, pues, al estudio o a esto común. Y si, ya se me pregunta, si usted, viendo la época, o esta en la que estamos actualmente, y lo que en base a lo que usted sabe de la pasada, ¿cuál cree que esté mejor a nivel, no sé, económico en México? ¿O cuál cree que ha sido la mejor época o temporada? No sé, por ejemplo, en este caso de los 40 a los 60, y en este caso del 2000 al 2000, el año actual. De los 2000 al 2019. Pues a lo mejor es un error, pero yo creo que esta época es mejor económicamente hablando que antes, ¿no? Yo creo que antes había mucho más ignorancia. Nos explicara cómo conoce que era o la vida cotidiana en los años 40, o por sus padres o abuelos, cómo se vivía en aquella época. Bueno, mis papás nacieron en los 40. Creo que mi mamá nació en el 45 y mi papá en el 42. Entonces sí nos tocó.
Y, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá lo que me cuenta es que él cuando era niño vino, no sé, creo que a los 8 años, como por los 50, vino de Metepec a Tlisco a Puebla, se lo trajeron sus papás, porque, según lo que me contaba mi papá, mi abuelo allá en Metepec a Tlisco trabajaba como obrero en la famosa fábrica textil de Metepec, pero que la situación era casi un cacicazgo, porque por ejemplo lo que él nos comenta es que el patrón o el jefe de la fábrica, si veía en el pueblo una mujer que le gustara, la mandaba a llamar, la mandaba a traer, ¿no? Y obviamente pues los trabajadores pues tenían que acceder porque pues, si no se quedaban sin trabajo. Pero no era tanto el que se quedaban sin trabajo, sino que nos decía mi papá que luego llegaba el tipo y con ideas pues, aprovechándose de lo que había quedado de la revolución, llegaba y prácticamente pues llegaba ahí a balacear a la familia, ¿no? O sea, era una cosa muy densa. Entonces mi papá nos platica que en una ocasión el señor vio a mi abuela y le dijo a mi abuelo, ¿qué hora tu mujer? ¿No? Entonces mi abuelo dijo, no, pues no, o sea, mi mujer, la mamá de mis hijos, mi familia, ¿no? Entonces, como no accedió a que mi abuela estuviera con él, le dijo, bueno, pues tienes tanto tiempo para salir de aquí, si no ya sabes cómo te va, ¿no? Y ese cómo te va a ir a Puebla, ¿no? Entonces, mi abuelo se tuvo que venir así como que de manera inmediata aquí a Puebla. Y pues tristemente esa es una realidad que mi papá me cuenta, y nos decía que sí, tristemente pues era verdad, ¿no? Entonces, cuando vienen a Puebla, vienen a vivir aquí al centro y se encuentran con que Puebla pues es un lugar de fábricas textiles. Mi abuelo vuelve a entrar en una fábrica textil a trabajar en La Leonesa, donde trabajó prácticamente toda su vida, y donde después mi papá también trabajó mucho tiempo, bueno, toda su vida también mi papá trabajó mucho tiempo, toda su vida en La Leonesa, que es una fábrica textil que está aquí por la 14 Oriente y la 24 Sur, o Norte, no sé qué, creo que es Norte. Y bueno, eso es por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, mi abuela vivió en mucha pobreza. Mi abuela materna fue hija de revolucionarios, o sea, eso sí me acuerdo porque a mis abuelos paternos los conocí, pero como de lejitos, ¿no? O sea, mi abuelo paterno murió cuando yo tenía como 4 años, a él no lo conocí. A mi abuela paterna, de lo que nos contaba es que ella tenía una familia muy grande y que lo único que ella quería era, pues, casarse y tener hijitos, ¿no? O sea, era como su idea. Pero mi abuela paterna tenía una situación diferente a la de mi abuela materna porque mi abuela Pancha trabajaba, creo que en un circo. Entonces, muchas de las cosas que ella hacía tenían que ver con el arte, ¿no? Entonces, con el arte, fíjate, hasta apenas estoy cavilando, es cierto, una cosa me lleva a otra. Porque en las tertulias, por ejemplo, ella era la que cantaba, la que bailaba. Mi papá me decía que allá en Metepec tenía un cuarto en donde había un columpio a la mitad del cuarto. O sea, bien surrealista el asunto también, ¿no? Y que en ese columpio mi abuela hacía acrobacias, ¿no? Y ya, ahí quedó, ¿no? Obviamente ella no inculcó eso a sus hijos, pero pues vivió otra vida, ¿no? Y pues no sé más. Y de parte de, y que también, que cuando mi abuela se enamora de mi abuelo, los papás de mi abuelo paterno no querían a mi abuela paterna porque no tenía una posición social. Y creo que mi abuelo paterno sí, entonces tenía ahí como que una posición y terminó siendo obrero. O sea, imagínate cómo estaba la situación económica, que siendo obrero tenías una posición social o eras algo, ¿no? Entonces imagínate. Bueno, por parte de mi mamá, mi abuela fue muy pobre, ella vivió muy pobre, porque sus papás fueron parte de la revolución. Incluso me acuerdo que ella nos contó una anécdota que su mamá hacía tortillas afuera de una cárcel, no me acuerdo en dónde. Entonces hacía tortillas y hacía memelas, pues, quesadillas y todo eso.
y que usaba faldas muy grandes, muy largas. Entonces, que en una ocasión llegó un muchacho pidiendo auxilio porque venían atrás de los federales y lo iban a meter a la cárcel. Entonces que mi bisabuela le dijo, sí, te escondo debajo de mis faldas. Entonces dice que se metió el muchacho bajo de las faldas y pues ella se queda haciendo tortillas. Y bueno, se queda como anécdota porque pues, mis bisabuelos fueron revolucionarios, pero cuando mi abuela empezó a crecer pues se quedó huérfana. Y ahí obviamente para mi abuela fue un martirio porque mi abuela creo que la casaron a la fuerza en un pueblo de aquí del estado, no sé cuál. Pero como era un matrimonio arreglado, pues no podían tener más vida, ¿no? Entonces ella decidió venirse para acá y vivir. Y cuando se encuentra aquí en la ciudad, pues se da cuenta de que aquí en la ciudad para poder tener una familia tienes que ser virgen, tienes que encontrarte un hombre que te apoyara, tienes que encontrarte pues, muchas cosas, estereotipos que ya conocemos, que todavía siguen vigentes, ¿no? Entonces mi abuela pues se consiguió un hombre, como no sé si su marido o su hombre solamente, que fue el papá de mi mamá. Entonces pues ahí ella se vio trabajando en casas haciendo la limpieza, lavando ropa, vendiendo plantas. Es una vida realmente triste, ¿no? Gris. Si te das cuenta, la comparación de la familia de mi papá no tiene nada que ver con la familia de mi mamá. O sea, la familia de mi papá era pobre, pero mi abuela era humilde, o sea, extremadamente estaba en la pobreza extrema, ¿no? Ellos dos, ya cuando empezaron a crecer, ellos dos vivieron en vecindades. Y todavía nos contaba que había vecindades donde se compartían los baños, ¿no? Entonces era un baño para todos los de la vecindad, ¿no? Y espérate que se desocupara, ¿no? Entonces fueron situaciones muy difíciles, pero mi familia paterna le tocó la ventaja de que mi abuelo pues, siempre trabajó en la fábrica textil y bajo ese rubro, pues todos mis tíos fueron creciendo y no les iba tan mal. A las que sí les iba mal, pues era prácticamente a mi abuela materna. Entonces, sí hablo de una cuestión de pobreza, ¿no? Digo, a lo mejor no extrema, pero pues sí, la mujer no tenía tantas posibilidades como para hacerse en la sociedad, y más siendo que dejó a su marido en un pueblo y cuando llegó aquí ya no tenía las características que todo hombre quisiera en una mujer, entonces pues obviamente pues ese fue el destino de mi abuela, ¿no? Y por ejemplo, con lo que ahorita nos acaba de platicar, ¿cree que esa situación que sus abuelos vivieron y sus padres también haya sido el contexto de la situación del país en todo México? Pues yo me imagino que sí, porque por ejemplo ellos vivieron en los 40 y yo no recuerdo que me hayan dicho, bueno, mi papá de repente, porque mi papá fue un hombre muy inquieto, entonces él me decía, por ejemplo, que en alguna ocasión llegó a ir a México, solito así, siendo niño, que tenía como 11, 12 años. ¿Solo? Sí, se fue solo a México, ¿no? Según a buscar chamba, porque todo el mundo esa es la cuestión, todo el mundo venía de Ciudad de México y le decía que allá en México había mucho trabajo. Entonces mi papá con esa idea, cuando fue niño, bueno, tenía 12 años, reitero, se fue a México a buscar chamba, ¿no? Y me acuerdo que me dijo que se fue de aquí a México, se fue en tren, y de regreso también se vino en tren, o sea, el tren era un medio de transporte básico. Que no encontró chamba porque obviamente todo el mundo le decía que dónde vivía y todo esto, pues se fue nada más así a la aventura y pues se regresó igual, ¿no? Pero eso nos habla de que pues, él sí vivió, a él le tocó vivir que la gente se fuera migrante a la Ciudad de México, ¿no? Que eran muchos de sus amigos, por eso también se le hizo fácil irse, pero pues, cuando se dio cuenta que también tenía que tener un lugar en donde poder ejercer, pues ya, mejor se regresó. Sí, yo creo que sí. Ahora, viene la cuestión social, ¿no? En el caso de las abuelas, pues mi abuela materna, por ejemplo, digo paterna, yo nunca la vi triste. Nunca la vi triste porque ella tenía una familia, su hogar y demás, ¿no? En cambio, a mi abuela materna siempre la vi, o yo recuerdo haberla visto afligida, que por esto, que por lo otro, ¿no? Entonces, estoy hablando de que mi abuela materna sí tenía marido, mi paterna sí tenía marido, mi abuela materna no. Entonces eso también
implicaba muchas cosas socialmente hablando. Okay. Sí, sí. ¿Cuáles cree que hayan sido las principales actividades a las que se dedicaban las mujeres en esa época de los 40 a los 70 principalmente? Pues mira, aparte de ser criaditas, vamos a llamarle así, en ese tiempo lo que la gente podía, bueno, las mujeres podían hacer era ser secretarias o estar apoyando en una oficina, si no eran secretarias obligatoriamente, a un doctor o cosas así. De ahí que se abrieron escuelas de taquimecanografía, donde te enseñaban a escribir la máquina y a escribir en taquigrafía. Y lo más posible que podías tener acercado a una profesión pues era de ser maestra. Eso sí era más práctico, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión, bueno, cuando yo iba en la secundaria, mi maestra de español nos comentaba que ella había empezado a dar clases a los 17 años. Entonces, y mi maestra en ese tiempo ya era grande. Entonces yo me lo imagino y yo, bueno, pues era lo que había y era cuando se podía, ¿no? Casi aviéntate como el Borras, ¿no? Que vete a una escuela a dar clases aunque no supieras nada, ya ahí sobre la marcha vas aprendiendo. Pero sí era así un poco más difícil. Y mi papá, por ejemplo, cuando empezó a empezar a trabajar, empezó a trabajar en fábricas textiles, en talleres mecánicos. Incluso, por ejemplo, me acuerdo de algo que, ahorita que dije mecánico, me acordé, que nos decía que cuando pasaba una mujer conduciendo un auto, era así como que todo el mundo salía a ver que una mujer estaba conduciendo un auto. Entonces, conmigo cuando me lo platiqué, yo dije, ay, por Dios, ¿no? Pero, pues sí era así como, sí había mucha diferencia entre géneros y entre clases sociales. Por ver a una mujer. Mi papá siempre ha sido muy casquivano y de repente me decía que si veía una mujer con la falda abajo de la rodilla, ya era así como que, uy, ya está enseñando el cuerpo. O sea, y estoy hablando de los años 40, 50, pues no tampoco estamos tan alejados.